Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar en este programa que antes de empezar ya empezó el debate, porque estamos frente a un tema en México que está siendo muy discutido, por supuesto, del que hemos hablado varias veces y que tiene que ver con la reforma constitucional que se aprobó y promulgó el año pasado en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, y en estas horas, en este día en particular, bueno, se están discutiendo los procedimientos incluso para debatir y discutir las llamadas leyes secundarias, lo que reglamentará la reforma constitucional, y bueno, hay una intensidad en el debate sobre cómo deben ser precisamente estas leyes secundarias. Yo le agradezco a nuestros dos invitados que hayan aceptado esta convocatoria para estar en nuestro estudio de CNN en la Ciudad de México. Aleida Calleja, coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, que estás aquí. Aleida, gracias por estar, Carmen, bienvenida. Gracias a Raúl Trejo del Arbre, que es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Gracias, Raúl, por estar aquí, bienvenido. Con mucho gusto. A los dos, gracias. Bueno, los dos son expertos en la materia. Estamos frente a un asunto complejo, difícil, pero que tiene ejes principales que deben ser entendidos por la sociedad muy claramente para asimilar un debate que debe darse en estas horas o que se está dando. Aleida Calleja, yo te pregunto para iniciar, ¿cómo describes lo que está pasando? ¿Qué es lo que está en juego? ¿Cuáles son los temas principales? ¿Qué va de por medio? A ver, va de por medio con este paquete de leyes secundarias que presentó Enrique Peña Nieto al Congreso, y ahora la discusión que está en el dictamen en estos momentos en el Congreso. Va en juego la posibilidad de que cambie el paradigma para tener un sistema de comunicación más democrático y que se generen las condiciones reales para los derechos que la Constitución nos reconoció, derechos inéditos que nunca antes habíamos tenido. Los derechos de las audiencias, los derechos de los usuarios de servicios de telecomunicaciones, los derechos de acceso universal a las tecnologías de información y comunicación, pluralismo, diversidad, competencia. En pocas palabras, medios públicos, verdaderos medios públicos, el sector social comunitario indígena, que no lo habíamos tenido reconocido nunca en la historia de este país. Entonces, lo que nos va de por medio son dos cosas. Uno es el mejoramiento de la calidad democrática de este país, porque el sistema de medios está directamente relacionado con la calidad democrática de un país. Y dos, el desarrollo de este país en términos del acceso a las tecnologías, en términos de que los monopolios dejen de impedir el acceso y disfrute de esos servicios de la convergencia y la transición digital, que hasta la fecha la mayor parte de la población en este país no los tiene. Somos un pequeño grupo en este país que tenemos acceso a ellos, y de manera bastante cara y bastante limitada, ¿no? Raúl Trejo, ¿cómo definirías la materia de la discusión? Bueno, la materia de discusión hoy es el dictamen que está discutiendo el Senado, el dictamen que apenas comenzó a conocerse anoche y que después de muchas semanas, meses casi de especulación, filtraciones, versiones, pues la sociedad no sabía exactamente de qué estábamos hablando o de qué se estaba hablando. Apenas hace unas cuantas horas disponemos de un documento larguísimo de 600 y pico cuartillas. 612. Más de 400 son la exposición de motivos, que es muy larga y reiterativa, pero estamos ante un documento de 200 páginas de cuerpo legal que hay que tener tiempo para analizar. Enhorabuena que ya lo tenemos. El problema es que los senadores se proponen leerlo, revisarlo, dictaminarlo y votarlo en unas cuantas horas. Aquí tenemos un problema no de procedimiento como está ahorita discutiéndose en el Senado, sino de congruencia, de compromiso. Pero bueno, eso es lo que está en discusión, y yo creo que hay que reconocer que es un documento complejo, contradictorio, en muchos sentidos insuficiente, en algunos excesivo, tiene párrafos y disposiciones ominosas, por ejemplo, contra los medios de carácter social. Ahorita seguramente Aleida nos documentará este tema, que es gravísimo, pero es un documento tan vasto que no se le puede calificar en blanco o en negro. No es una contrarreforma respecto de la reforma constitucional, más bien se nutre y padece insuficiencias y contradicciones de la propia reforma constitucional. Tampoco es un regalo a Televisa,
Es un documento que contiene disposiciones que favorecen a las televisoras y otras que regulan la telefonía. Es un documento que afecta profundamente los intereses del Grupo Carso, de Telmex y de América Móvil, porque se impone la interconexión que no requerirá de pago, lo cual es un negocio que es afectado en miles de millones de pesos al año. Vaya, es un documento que hay que advertir que es complejo y que no vale calificar ni descalificar en paquete. Pero en eso estamos, porque tú dices, no es una contrarreforma, no es un regalo Televisa, aunque hay voces críticas que dicen exactamente lo contrario. Aleida, tu valoración de este tema, ¿qué es? ¿Cómo lo aprecias tú? Mi valoración es que sí es una contrarreforma y que además es inconstitucional, y además sí me parece que es un... si no le queremos llamar un regalo a Televisa, sí genera las condiciones para que Televisa siga controlando el mercado de la televisión abierta y pueda tener prácticas monopólicas absolutas en la televisión restringida, porque como no se le declara preponderante en ese segmento de las telecomunicaciones, no tiene una regulación asimétrica, una regulación especial para que no tenga prácticas monopólicas que impidan que otros competidores estén, y yo no me refiero a otros competidores como Slim o como Telmex, sino a otros muchos competidores que tienen que ver con los sistemas de cables locales, regionales, y que, es decir, me parece que el debate se centra mucho en las dos grandes empresas por el impacto que tienen en el país, ¿no? Pero hay mucho más afectaciones que tienen que ver con un montón de empresarios, con un montón de grupos que también están compitiendo en los mercados de radiodifusión y de telecomunicaciones y que se les está generando condiciones de mucha desventaja. Y yo diría, a ver, si nosotros nos ponemos a revisar el dictamen, el que tenemos ahora, yo diría que en varios casos hay retrocesos respecto de la iniciativa de Peña Nieto. O sea, el que tú acabas de mencionar sobre los medios comunitarios e indígenas, es mucho peor el dictamen, es muchísimo más discriminatorio y excluyente de las comunidades que la iniciativa de Peña Nieto, la que presentó el 24 de marzo. O sea, en esos puntos yo digo, no, pues mejor me quedo con la iniciativa de Peña Nieto, porque en la parte de comunitarios. En la parte de todo lo que son los medios de uso social, ¿no? Ahí se perdió en el camino. Ahí, digamos, lo que sucedió es que se dieron a las presiones de la industria de la radio y la televisión, que además desató una campaña nacional en contra de este tipo de medios para que pudieran acceder a recursos. Ahora la única manera que les dan es que puedan recibir publicidad oficial, el 1% de la publicidad oficial federal, que luego cuando sea más ese presupuesto se va a reducir, y luego si quieren los gobernadores y los presidentes municipales también les podrán dar publicidad oficial, cuando estas emisoras comunitarias tienen como sus características ser voces independientes, críticas, y a quien ponen en el centro del escrutinio es a los presidentes municipales, a los gobernadores, así que no veo muy fácilmente que les den recursos. Pero lo peor de todo son las características técnicas, que las ponen en 20 watts para que las escuche su vecino, si no hay un edificio que impida que llegue la señal, y además las restringen a las partes menos favorables técnicamente hablando en el FM, con una antena que no sea mayor de 30 metros, y en la banda de AM, que ya la banda de AM nadie la quiere, porque es una banda muy costosa por gastos de operación, y dicen vamos a reservar el 10% del espectro en FM, ¿no? El 10% que son 2 estaciones de radio. Aleida Calleja, Raúl Trejo del Arbre, déjenme hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Bueno, Aleida Calleja, Raúl Trejo del Arbre, ciertamente son muchos temas, como dice Raúl en el corte, pero déjame regresar al planteamiento que Aleida hacía hace un momento respecto a que ella considera que si hay una regresión, una contrarreforma, incluso aludiste que puede haber contradicción entre leyes secundarias, si es que el dictamen se aprueba como va, y la propia Constitución. Y bueno, estamos en ese debate y el centro se ha puesto en sector y servicio. Raúl Trejo del Arbre, sin que sea el único tema, es el que centraliza el asunto, porque
como se expone por parte de los críticos y de los especialistas, es que iría de por medio la posibilidad o no de atemperar a un ente económico tan importante como Televisa en igualdad de circunstancia, como lo estarían haciendo con el otro ente gigante que es el de Slim. ¿Tú qué dices al respecto? ¿Sector o servicio? Yo creo que para atemperar a Televisa no es indispensable declarar la preponderancia, que por lo demás ya está declarada. ¿En televisión abierta? Sí, claro, en televisión abierta. Y en televisión restringida habría un problema, lo comentábamos antes de entrar al programa, porque para muchos toda la televisión restringida es un servicio, pero en rigor no. Un servicio es el de la televisión satelital, otro servicio es el de la televisión por cable, otro servicio es el de la televisión por microondas, por ejemplo. ¿Nadie será preponderante entonces? Pues sí, Televisa sería en cada uno de estos servicios, quizá hoy, pero mañana a lo mejor lo es Dish en televisión satelital. Ahí va subiendo su número de suscriptores. Y al final de cuentas, en televisión de paga, lo que vamos a tener es, con o sin preponderancia, nuevos actores. El actor más importante que podría equilibrar este asunto es Telmex. Lamentablemente le están castigando de manera ilegal, me parece a mí, si somos estrictos, porque se dice que Telmex todavía tendrá que esperar varios años para tener televisión a través de la línea telefónica. ¿Y quiénes padecen con esto? Los usuarios. Los suscriptores de Telmex podrían tener este servicio más barato que contratando varios por separado. ¿Cómo acotar a Televisa? Regulando aspectos de su programación, respaldando la producción independiente. Si hubiera cuota de producción nacional independiente en las televisoras, otra cosa sería. Si hubiera reglas claras, y aquí hay un asunto muy interesante en la multiprogramación, el IFETEL podría disponer que no todos los canales de los que dispondrán las televisoras que tienen hoy frecuencias concesionadas, los nuevos canales en virtud de la transmisión digital, van a ser para ellas. De hecho, con la propuesta legal que ahora se está discutiendo en la mano, el Instituto de Telecomunicaciones puede decidir que no todos los canales de multiprogramación sean para Televisa o para Azteca, pero puede decidir que no. Esto se le deja, igual que el asunto de la preponderancia, a la decisión de los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Se puede acotar a las televisoras y se debe, me parece a mí, la regulación de la publicidad, y aquí se mantiene lo que hoy dice la legislación, que es una cuota de publicidad del 18% por cada hora, sin que se especifique que esto se mide hora por hora. Lo que han hecho históricamente las televisoras es juntar todos sus minutos de cada día o de cada semana o de cada año y entonces concentrar más tiempo de publicidad en los horarios pico. La ley debería decir que esto se mide por hora y con eso se resuelve este asunto. No hay regulación de la publicidad insertada, la que se coloca dentro de los programas, como esta que tienes aquí, pero ese es del programa. Y esto es una gran ausencia. Hay muchas maneras de hacerlo, no solo con preponderancia. Me preocupa que por centrar el debate en el tema de la preponderancia, que es importante, pero no lo único, se está olvidando medios públicos, medios comunitarios, derechos de audiencias, producción independiente que ya mencionamos, entre otros más. Entre otros más. ¿Tú qué dices, Aleida? A ver, mira, ya traíamos esta falencia desde la reforma constitucional. Había condiciones menos restrictivas para la radiodifusión y en su momento lo dijimos, ¿no? O sea, es una reforma que es muy estricta con las telecomunicaciones, le hace Slim, y muy suave con la radiodifusión. Y ahora me parece que lo que hace la iniciativa de ley secundaria es profundizar esas condiciones, porque aunque el tema de la preponderancia está ocupando toda la atención, no es menor el asunto, porque en realidad es en la televisión de paga, o sea, en la televisión satelital o en la televisión de cable, donde se hace real la convergencia tecnológica. Ahí es donde verdaderamente tienes la convergencia plena, porque puedes tener televisión de cable, internet, telefonía fija en una sola plataforma,
que es lo que le llaman el triple play, o que pudiera ser el cuádruple play si además le agregas la telefonía móvil. Ese es el sector de mayor crecimiento en el mundo y es el que genera mucho mayores recursos. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora con esta discusión? Si es por sector, si es por servicio, si es por segmento, si es por mercado, ¿no? Que si a Televisa se le exime de declararlo como agente económico preponderante en lo que tiene que ver con televisión restringida, que la legislación mexicana se pone en el sector de telecomunicaciones, en otros países no sucede así, pero en México sí sucede así. Entonces, Televisa lo que está haciendo es tener un poder que le permite tener prácticas monopólicas absolutas con sus competidores y de esta manera impide que entren nuevas ofertas, nuevos jugadores y por lo tanto el consumidor tenga mucho más opciones. Tenemos esa concentración en televisión satelital, en televisión por cable y hay un ejemplo muy sencillo ahora con el Mundial. Las dos grandes televisoras estadounidenses, ESPN y Fox Sports, ¿no? Hacen un programa y dicen, no tenemos las imágenes, no tenemos manera de desarrollar bien nuestro programa porque los derechos del Mundial en televisión restringida los tiene Televisa. Si Televisa fuera declarado preponderante en televisión restringida, tendría una regulación asimétrica y entonces tendría que darle las mismas condiciones que se da a sí misma y a sus subsidiarias y filiales a sus competidores. Y es el sector de mayor crecimiento, pero, insisto. pero eso ya existe. No. El próximo Mundial, si es que se mantienen esas reglas, va a funcionar diferente. Televisa ya no puede mantener el monopolio de esos contratos. Compró los derechos hasta el 2022, compró los derechos. Hay una declaración de preponderancia. Pero no puedes hacérselo retroactivo de lo que ya compró. Abierta. Sí, claro. Pero estamos hablando de televisión restringida. No. Y el tema aquí estamos hablando de los derechos que tiene Fox, como dices, en televisión restringida. Por eso, no pero déjenme hacer una pausa y regresamos a este hilo. No puede intervenir en contenido de CNN, el IFETEL. Bueno, regresamos a Aleida, Raúl, en la parte final de este programa. Para cerrar esta parte del debate, ¿qué dices, Aleida? A ver, que sí creo que debiera de generarse la posibilidad de determinar agente económico preponderante, llámale segmento, llámale mercado, llámale servicio, porque eso va a generar condiciones para una mejor competencia, un piso parejo, ¿no? Cosa que no se está cumpliendo en la legislación todo que será sector. Si nos atenemos a la aritmética legislativa y a lo que está sucediendo, y si así ocurre como parece que va a ocurrir, bueno, que se determine la preponderancia por sector y no por servicio. Lo están poniendo un poco más complejo, porque están reproduciendo el artículo 8º transitorio, no el segundo transitorio, y que al IFT, y el IFT que resuelva, con lo cual no cumple con lo que debe ser una ley secundaria. Una ley secundaria debe de decirte por lo menos los criterios orientadores para que la autoridad no tenga pues facultades tan amplias discrecionales que eso pueda generar incertidumbre jurídica, ¿no? Ahí es cuestión de ver el vaso medio vacío, medio lleno. El dictamen que se está discutiendo no cancela la preponderancia por servicio. Tampoco dice que se da solo por sector. Ese problema se deriva de la ambigüedad de dos segmentos de la reforma constitucional. En uno se sugiere que sea por sector y en otro por servicio. Por cierto, la Constitución, los artículos de la Constitución reformados no hablan de preponderancia. Solamente los artículos transitorios que tienen validez plena, sin duda, pero que confirma que la idea de preponderancia es temporal. Ahora bien, al reproducirse, como bien dice Aleida, el segmento del 8º transitorio, la fracción tercera, párrafo segundo, que dice que la preponderancia puede entenderse por servicio, se abre la puerta para que el IFETEL decida cómo la va a determinar. Y ya decidió en el caso de la declaratoria de preponderancia, o sea, el criterio del IFT ya es conocido, ¿no? Ya decidió en Televisa y determinó preponderancia. Así es. Y por cierto, cuando le preguntaron al presidente del IFETEL... O sea, el tema es que, de facto, el asunto va a ser que si el criterio ya está determinado por el órgano regulador, entonces... Y el IFETEL no ha dicho que no puede regular de manera específica la televisión restringida. El IFETEL dijo, eso lo dejamos para después. No hay
ni legal ni con políticamente. Con un criterio de distinta preponderancia. Con el mismo criterio de la Constitución. Con el mismo criterio. Que ahora está si se aprueba esto, está en la legislación. Ojalá hubiera sido más claro, pero creo que esa preocupación que insisten que ya no se va a poder por sector es muy gratuita y está inhibiendo la discusión de otros temas. ¿Qué son cuáles para irnos en esta parte? La comercialización en la televisión, que favorece... ¿Qué te preocupa ahí? Un añadido que hizo el senador Lozano y que queda en la propuesta, que dice, es la definición de comercialización en el tercer artículo del proyecto, que dice que no se incluye en la comercialización y su definición los mensajes, los programas de oferta de productos y servicios. Es decir, los infomerciales no son comerciales, según esta definición, son otra cosa, ¿sí? Y quedan fuera entonces del tiempo permitido. Van a proliferar además, de pues por sí. Allá hay un asunto que podría ser atendido eliminando este párrafo que no viene en la iniciativa presidencial. Se agregó eso. Lo añadió el senador Lozano en la revisión que hizo. ¿Eso sí consideras que puede ser un regalo? Es un guiño inadecuado y contradictorio, ese sí, con la Constitución. Otros asuntos, creo que en términos generales se resolvieron las atribuciones del DIFETEL, los asuntos ligados con la... Contenidos y gobernación, ¿qué dices, Raúl? En la nueva versión del dictamen, a Gobernación se le deja simplemente la regulación de los tiempos del Estado, el himno nacional, los concursos en radio y televisión, y lo demás se le regresa al Instituto Federal de Telecomunicaciones. En mi juicio eso está bien. No, es insuficiente, en mi juicio, la definición de medios públicos, las garantías que se les dan. La Constitución dice en un artículo transitorio, los medios públicos tienen derecho a participación ciudadana, autonomía financiera, gestión independiente, y se dice, eso es tarea de ellos, que lo garanticen los propios medios públicos en el título de concesión, en la solicitud que harán de título de concesión. Aleida, geolocalización, internet, hay varios otros temas. Hay muchos temas. El de multiprogramación también es tremendo porque la ganancia espectral de nuevas señales de televisión se va en la mayor parte a los que ya tienen suficiente espectro, y además en publicidad, esta gran margen que les dan de publicidad a los medios comerciales en televisión y en radio, ¿no? Que en el radio va a ser más del 50% de publicidad comercial, porque le dan 40% inicial, luego un porcentaje extra si ponen producción nacional, luego un porcentaje extra si ponen producción independiente. Imagínate eso, pero que además se les va a multiplicar la comercialización, porque por cada señal nueva de programación van a poder comercializar también todo lo que quieran. El tema de la geolocalización sigue sin resolverse, no se ponen los controles judiciales necesarios y las salvaguardas para que no haya abusos de las autoridades y que puede dar lugar a serias violaciones de derechos humanos. Hay mucha tensión, sobre todo con los grupos que están en contra, los grupos sociales que están trabajando en contra de la delincuencia organizada. Entendemos, yo creo que es muy entendible su preocupación, pero lo cierto es que sí hay una experiencia internacional que habla de tener las salvaguardas y los controles judiciales para no invadir la privacidad de las personas. Esa parte no se ha resuelto. Esta no está resuelta. Pues Aleida, Raúl, quedan muchos asuntos abiertos y seguiremos hablando. Gracias por estar en este programa. Gracias. Gracias, Aleida, y gracias a usted que nos permitió acompañarles. Hasta mañana, pásala bien.